Perfecto, pues ya lo sabéis, hoy vamos a estar hablando sobre Fibonacci, en este caso sobre los niveles de Fibonacci. Os hago una pequeña introducción, ¿vale? Los niveles de Fibonacci son un instrumento muy poderoso si sabemos cómo utilizarlo e implementarlo en nuestros análisis, ¿vale? Los podemos utilizar de forma aislada o en combinación con otras señales, como por ejemplo pues la interpretación de velas japonesas, que creo que deberíamos tener siempre en cuenta, los patrones en el gráfico o incluso otros indicadores técnicos en combinación, ¿vale? En primer lugar, y antes de comenzar a ver cómo podemos implementar esto en nuestros análisis y la operativa, por supuesto, quiero que hablemos un poquito sobre el origen de, en este caso, Fibonacci, ¿vale? Y en este caso, un matemático italiano de nombre Leonardo Pisano Bogolo fue el responsable de introducir esta secuencia en el siglo XVIII. Estas cadenas de números contienen propiedades y relaciones matemáticas únicas que se pueden encontrar hasta en el día de hoy en la naturaleza, en la arquitectura y en la biología. O sea, es bastante interesante. Fibonacci no es únicamente algo que se aplica al trading, sino que lo podemos encontrar en la naturaleza, como podéis ver. La amplia presencia de estas proporciones en el universo también se extiende a los mercados financieros, como no podía ser de otra forma. Y es que no es solo una de las razones por la que muchos traders utilizan Fibonacci para identificar estos puntos de inflexión, estos puntos importantes en el mercado. Pero antes de comenzar a ver cómo aplicar esto a nuestros gráficos, veamos por encima un poquito cómo se calcula esta serie de Fibonacci, ¿vale? Un poquito por encima, tampoco me voy a extender demasiado. La serie o secuencia de Fibonacci es muy sencilla de sacar, ya que los números son calculados simplemente agregando la suma de los dos números anteriores, es decir, bastante sencillo. Esta secuencia puede extenderse de forma infinita, como es obvio, y sabemos que cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que la anterior. Los números aplicados en los retrocesos de Fibonacci en análisis técnico no se basan realmente en la sucesión de Fibonacci, sino que se obtienen de las relaciones matemáticas entre esos números de esta secuencia. La base de la proporción áurea de Fibonacci, en este caso el 61,8%, que es muy importante, ahora lo veremos, viene de la división de uno de los números de la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Por la cifra siguiente. En este caso, por ejemplo, sería 89 entre 144, que nos da 0,618, ¿vale? Que es ese 61,8% de Fibonacci. Ahora veremos qué es todo esto, ¿vale? Y vamos a ver cómo aplicándolo en los gráficos, obviamente no vamos a tener que hacer ningún cálculo de este estilo, ¿vale? Y visto esta parte teórica, vamos ahora ya a lo que nos interesa, que son los retrocesos de Fibonacci, esta herramienta como tal. En este caso, los retrocesos de Fibonacci, como ya veníamos diciendo, son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo pueda retroceder en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en estos niveles de Fibonacci, como bien os cuento, y sirven para identificar estas áreas de soporte o resistencia donde el precio va a tocar antes de seguir con esa tendencia original, ¿vale? Al final es para buscar operaciones tendenciales, ¿vale? Los retrocesos de Fibonacci en el trading se utilizan principalmente como parte de una estrategia de trading tendencial. En este caso, nosotros como operadores utilizaremos los niveles de Fibonacci, ¿vale? Para tratar de abrir operaciones o posiciones acompañando el movimiento tendencial, disminuyendo de esta forma el riesgo de operaciones contratendenciales, como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, ¿vale? Cabe mencionar que la probabilidad de que se dé esta clase de retrocesos es mayor cuando otros indicadores técnicos u otra interpretación que demos al gráfico, digamos, confirman este movimiento por sí solo. Es lo que os digo, no es la panacea, no es nada del otro mundo, sino que tenemos que utilizarlo como una herramienta complementaria, ¿vale? Normalmente estos retrocesos van acompañados, como bien os digo, de otros patrones de velas, líneas de tendencia, osciladores o incluso el volumen, ¿vale? Obviamente, al igual que ocurre con el análisis técnico y los patrones chartistas, cuanto mayor sea la temporalidad, más sólidos serán los niveles de retroceso. Por lo tanto, si operamos en gráficos de una hora, en gráficos de 4 horas, pues vamos a tener, digamos, una mayor solidez a la hora de identificar esos niveles de soporte, resistencia, o en este caso los niveles de retroceso. Vamos a ver algún ejemplo real ya en el gráfico, ¿vale? Y en este caso pues estamos viendo una continuación, en este caso de la tendencia bajista, ¿vale? Ya hemos hablado muchas veces que los precios se mueven por impulsos y retrocesos, o también los hemos denominado como fases tendenciales y fases correctivas. En este caso, una vez más, lo que hacemos es acompañar el movimiento, en este caso ese movimiento tendencial, que en este caso se realizaría mediante una venta en corto, ¿vale? Como podéis ver, venimos de la tendencia bajista, tenemos ese retroceso donde marcamos los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? Vemos como el precio viene a testear esa zona importante, esa zona relevante, y posteriormente
el precio continúa, ¿vale? Con esa tendencia inicial que sería la tendencia bajista, ¿vale? Veamos el ejemplo contrario, ¿ok? En este caso acompañando un movimiento alcista, ¿vale? Sería lo mismo, sería marcar los retrocesos, en este caso la herramienta de retrocesos de Fibonacci, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, como podéis ver ahí, desde el punto A hasta el punto B, y esperar el punto C, en este caso el punto del retroceso de Fibonacci, ¿vale? Si os fijáis, el concepto se basa en identificar ese impulso fuerte, ¿vale? Donde utilizar esta herramienta de los retrocesos de Fibonacci y esperar ese movimiento correctivo en la zona del retroceso, con idea de subirnos de nuevo a la tendencia que arrancó ese primer impulso, ¿vale? Entonces la idea es identificarse esa corrección dentro de la fase impulsiva y volver a subirnos a la tendencia, ¿vale? Y ahora que ya hemos visto las bases y el funcionamiento, vamos a ver de qué forma podemos aplicarlo a los gráficos y, por supuesto, cómo puede influir esto en nuestras operaciones, ¿vale? Hablando un poquito sobre cómo lo podemos aplicar, pues bien, quiero que nos centremos en que Fibonacci nos va a servir para determinar posibles puntos de entrada, pero no solo eso, también nos va a servir, ¿vale? Lo vamos a poder utilizar para determinar niveles de objetivo, es decir, niveles de take profit y niveles de stop loss, lo cual es bastante interesante. Existen algunas estrategias, ¿vale? Que se basan únicamente en intentar obtener beneficio cuando hay un movimiento entre dos rangos de Fibonacci. Por ejemplo, hay partes de estrategias que se basan en operar a favor de la tendencia entre el nivel de 38,2 y el nivel de 0, ¿vale? El 0% de Fibonacci. Otros operadores, sin embargo, pues prefieren utilizar una combinación sencilla con las ondas de Elliott, ¿vale? Hacer ahí una hibridación, una pequeña combinación, al final simplemente para buscar combinaciones que le den un poquito más esa seguridad, ¿no? Y esas confirmaciones para buscar la operativa. Pero lo más importante, deciros que, como bien os he estado comentando antes, Fibonacci tampoco es la estrategia definitiva, sino que es una herramienta que podemos implementar en algunas ocasiones para buscar esos movimientos tendenciales tras esas correcciones. Sigamos un poquito más. Tenemos, como ya os he comentado, bastantes posibilidades para operar estos retrocesos de Fibonacci. En primer lugar, podemos buscar entradas agresivas a favor de la tendencia, buscando ese nivel de Fibo 23. Como podéis ver aquí, tenemos aquí marcado el nivel de entrada, ¿vale? En la zona de Fibo 23 en este caso, ¿vale? Y en este caso la zona de Fibo 38, ¿vale? La segunda operación, en este caso el ejemplo a la derecha, ¿vale? Nos dejaría una entrada, digamos, un poquito más conservadora. Esta es mucho más agresiva, ¿ok? Esta es un poquito más conservadora, pero podemos tomarlas de igual forma, ¿vale? ¿Hay más? Sí. El nivel de Fibo 50 también se suele respetar bastante y funcionar bastante bien, aunque no es, digamos, un nivel clave. El nivel clave, digamos, que es el nivel del 61,8% de Fibonacci, es decir, la zona, en este caso, donde iría colocada el stop loss, pero más que nada por el punto donde hemos entrado en la operativa. También podemos esperar un retroceso más o menos a la zona del 50 o a la zona del 61, es decir, que el precio venga hasta aquí, hasta estos niveles, y a partir de aquí empieza a buscar esa continuación de la tendencia, ¿vale? La zona clave realmente que marca ese punto importante dentro de los retrocesos de Fibonacci es la zona del 61,8, ¿vale? Sobre todo si nos centramos en estos últimos dos, en Fibo 50 y en Fibo 62, sabemos que Fibo 50 se incluye normalmente en los retrocesos de Fibonacci, a pesar de que no es un nivel clave, ya que no se basa en ninguno de los números de la sucesión de Fibonacci como tal, pero generalmente se considera una cifra importante porque viene también reconocida de la teoría de Dow, ¿vale? De la cual ya hemos estado hablando en alguna clase, ¿vale? Hablemos en este caso del ejemplo, centremos un poquito más, nos vamos a centrar en la base, no tanto en estos porcentajes, que ya os digo que es bastante simple. Venimos de un impulso muy fuerte alcista, donde podemos marcar esos retrocesos de Fibonacci, la misma dinámica que antes. Durante el periodo correctivo vemos como el precio baja a testear esas zonas relevantes de las que estamos hablando, en este caso llega a testear hasta la zona del 61,8 de Fibonacci, ¿vale? Y a partir de ahí la idea es buscar las compras con idea de acompañar ese movimiento tendencial, en este caso alcista, y buscar esos objetivos pues más o menos en la zona de Fibo 0, es decir, la zona donde está el punto A, ¿ok? Aquí arriba, este nivel. Estaremos buscando lo que os digo, la compra en retroceso 50 o Fibo 62, ¿vale? Y por supuesto, acompañado de stop loss y profit. Stop loss, ¿dónde? Pues por debajo en este caso de Fibo 62 o por debajo del nivel inferior, que sería Fibo 78. Y por supuesto los take profit, en este caso por ejemplo podemos buscar un take profit en Fibo 23 y en Fibo 0. Pero, ojo, que luego más adelante vamos a hablar de cómo podemos extender estos niveles de objetivo, ¿vale? Estos niveles de take profit. Vamos a ver un ejemplo completo, paso a paso, ¿vale? A ver si más o menos os va quedando un poquito más claro. Ahora sí, desde el principio lo voy a intentar explicar de forma clara, sencilla, ¿vale? Y además acompañándolo de una pequeña explicación en las imágenes para que lo podáis ir viendo.
Y es que fijaos, desde el principio, lo primero, identificar el fuerte movimiento, que en este caso es un pequeño impulso alcista. Cogemos y trazamos Fibonacci. Tenemos ahí Fibo 0 y Fibo 100. Dejamos que el movimiento se desarrolle. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar. Sigamos. Seguimos con el planteamiento que hemos hablado. Podemos esperar varias zonas de retroceso. En este caso, podríamos buscar establecer órdenes limit, ¿vale? Para en esas zonas importantes poder comprar de forma automática donde consideremos que el precio puede venir a parar, ¿no? Podríamos colocar una orden limit en Fibo 23, ¿ok? Como esa entrada agresiva, o en Fibo 38, ¿ok? Que sería una entrada un poquito más conservadora. Considero que es un error establecer órdenes límite en todos los niveles, ¿ok? Lo haría únicamente si tengo más confirmaciones, como por ejemplo niveles importantes de soporte o resistencia. Si no, prefiero estar controlándolo de forma visual y estar operándolo de forma manual. La zona de Fibo 23, como hemos comentado, sería entrada agresiva, y la zona de Fibo 38, como también hemos comentado, sería una entrada un poquito más conservadora, que sería, en este caso, la zona clave que iríamos buscando, según la estrategia que más adelante os voy a ir comentando, ¿vale? En este caso, nuestro nivel de stop loss pues iría colocado, como podéis ver, por debajo de Fibo 62, ¿vale? Por debajo del nivel de 61,8% de Fibonacci, ¿ok? Sigamos. Tenemos por aquí como ya el ejemplo se ha estado desarrollando, ha venido a testear la zona de Fibo 38, obviamente esto no es tocar y rebotar fortísimo, ¿vale? Aquí puede haber dilatación, incluso puede continuar cayendo, por eso precisamente colocamos en este caso los stop loss, ¿vale? Porque obviamente puede irse en contra, y lo que hacemos es acompañar el movimiento alcista, por supuesto eliminar el riesgo cogiendo el stop loss y moviéndolo al punto de entrada en cuanto vemos que el precio empieza a desarrollarse a nuestro favor, y empezar a tomar beneficios en estas zonas. Como podéis ver, en Fibo 0 podemos tomar beneficio, o podemos tomar beneficio también incluso por encima. Ahora veremos qué podemos hacer para buscar estas zonas por encima, estas zonas extra de toma de beneficio, ¿vale? Ya os digo, haciendo uso en este caso de las expansiones de Fibonacci, que es lo que nos va a ayudar a buscar esos objetivos extras, ¿vale? Y por supuesto, importantísimo la colocación del stop loss y asegurar, en este caso, el stop loss al punto de entrada para minimizar las pérdidas en el punto en el que corresponda, ¿vale? Quiero que veamos algún ejemplo más donde vemos todo esto trabajando al unísono, pero además ejemplos bastante más variados, ¿vale? Aquí tenemos en este caso un ejemplo bastante distinto, y no precisamente porque sea una acción en vez del mercado de divisas, sino porque estamos tomando como movimiento fuerte también ese gap de apertura, como podéis ver. Antes hemos explicado así brevemente durante el directo lo que era un gap. Un gap simplemente es un hueco, ¿vale? Como podéis ver aquí, esto es un gap, esto es un gap, ¿vale? Esto es un pequeño gap también, esto por aquí también son gaps, ¿vale? Entonces, simplemente sería, pues, esperar un movimiento fuerte, que en este caso sería este movimiento fuerte, con este gap, en este caso también de apertura, que podríamos contarlo. Os voy adelantando que esto que veis ahora mismo como ejemplo se trata de una estrategia que aplicamos nosotros para realizar operaciones de day trading en acciones, aprovechando en este caso la apertura del mercado europeo y del mercado americano. Y sí, es una estrategia que se basa únicamente en utilizar Fibonacci. ¿Por qué? Porque se puede utilizar, se puede implementar de una forma bastante correcta, ¿vale? Obviamente con parámetros un poquito más complejos, y se pueden buscar objetivos bastante buenos, ¿vale? Como podéis ver, se trata en este caso de una estrategia de apertura basada únicamente en los retrocesos de Fibonacci. Si veo interés, obviamente, pues lo voy a compartir con la comunidad. En este caso me pensaré si hacerlo en directo o de forma privada. Ya sabéis que de forma privada sería por Discord, que a lo mejor seguramente sea lo que hago, porque alguna ventaja tiene que tener que seáis usuarios activos dentro de la comunidad, ¿vale? Así que a lo mejor primero os la comparto por ahí por Discord de forma privada, que seguramente os guste porque los parámetros son bastante sencillos. El controlarla y el aprender a utilizarlo es bastante sencillo, y ya os digo que a lo mejor os gusta bastante, sobre todo para operar esa apertura de mercado europeo y esa apertura de mercado americano, que suele ser el que más movimiento nos deja, ¿vale? Pero bueno, volviendo de nuevo al funcionamiento, ¿vale? Lo básico que nos tenemos que centrar: fuerte impulso, en este caso bajista, corrección al nivel de Fibo 38, ¿vale? Y a partir de ahí no solamente es alcanzar el primer profit, sino que podemos extender en este caso los niveles de objetivo de la operación, ¿vale? Hago un breve comentario, y es que en este gráfico apenas vemos el movimiento con claridad, ¿ok? Estamos viendo que estamos en una temporalidad horaria, en este caso de la acción. Lo mejor al tratarse de una operación de day trading es que bajemos a la temporalidad de 15 minutos, donde vamos a ver los movimientos con mayor claridad y vamos a poder visualizar una mayor cantidad de velas, lo cual nos va a ayudar y va a propiciar, en este caso, que la operación la veamos con mucha mayor claridad. Operar en gráfico horario viendo esto no tiene apenas sentido, ¿ok? Por mucho que veamos el gráfico así, ¿vale? Pongamos otro ejemplo, ¿vale? Esto está lleno de ejemplos. La verdad es que el mercado americano es
un gran mar de oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta esta estrategia de apertura que os comento. Aquí en este caso tenemos Facebook, otra acción que también nos ha dejado ese gap de apertura, ese fuerte movimiento con su posterior retroceso, en este caso a Fibo 38, y a continuación pues continúa con ese movimiento tendencial principal, que en este caso sería bajista. Sencillo, ¿verdad? Se ve bastante bien. Con esto además estoy adelantando ya bastantes cositas sobre la estrategia. Ok, uno de los principios que necesitábamos para poder trazar los retrocesos de Fibonacci era que necesitamos un fuerte movimiento. Ok, vuelvo a recalcarlo porque si no tenemos un fuerte movimiento vamos a estar trazando Fibonacci de forma incorrecta. De tal forma que al final vamos a estar buscando Fibonacci donde realmente no los hay y eso nos va a llevar a una pérdida de operaciones consecutivas de forma realmente preocupante. Por lo tanto, lo que necesitamos en primer lugar es ese fuerte movimiento, ¿ok? Que genere un impacto fuerte en el precio. De hecho, vamos a ver cómo esta herramienta puede ser bastante interesante si lo acompañamos, ¿vale? De esos movimientos de alto impacto, ¿vale? Ya os digo, no solamente una pequeña variación en el precio, un mechazo ya, pum, y marco Fibonacci. No. Necesitamos movimientos de alto impacto y eso es lo que viene a decir esto precisamente. Fijaos, en la gráfica de la izquierda nos encontramos con la temporalidad diaria. Y además, esto que puede verse como una simple tendencia bajista, vemos como haciendo un poquito de zoom, bajando en este caso la temporalidad de 4 horas, supone que pasemos a identificar una estructura mucho más completa. Esto nos lleva a ver el movimiento con muchísima mayor claridad y de esta forma vamos a poder identificar varios patrones siguiendo ese planteamiento inicial de Fibonacci. Normalmente vamos a buscar los niveles de vuelta entre los niveles de Fibo 38, Fibo 50 y Fibo 62, aunque ya sabéis que la zona de Fibo 23 también puede dar lugar a algunas operaciones. En este caso es lo que os digo, buscando movimientos de alto impacto, buscando movimientos fuertes, ¿ok? Eso es principal. Si no buscamos esos movimientos, si no somos capaces de identificarlo de forma correcta, al final vamos a estar metiendo operaciones o vamos a estar utilizando Fibonacci de forma incorrecta. Fibonacci no es una herramienta de cojo, pongo el gráfico, pongo la herramienta y ya funciona. No. También hace falta dedicar tiempo a hacer nuestros propios backtests, a hacer nuestras propias pruebas y obviamente al final adaptarnos a eso, ¿ok? Nos tenemos que adaptar, es fundamental, ya os lo voy diciendo. Pero ¿sabéis qué? Que eso no es todo. Esto no es todo. Y es que tenemos backtests hechos con criptomonedas también. En este caso el backtest está hecho en Bitcoin. Fijaos lo que tenemos por aquí. 2017-2018. Lo recordáis, ¿verdad? Después de ese pedazo de bullrun empieza el periodo correctivo que, como podéis ver, nos deja más de 200 operaciones. Para ser más exactos, testeamos con 232 operaciones donde 184 de ellas tuvieron profit. Aquí queda bastante claro cómo Fibonacci puede tener una buena tasa de aciertos si sabemos en qué circunstancia lo podemos aplicar. Y de nuevo repito que normalmente lo utilizaremos como herramienta adicional o en estrategias específicas que cuentan con otros parámetros adicionales. Utilizar Fibonacci porque sí realmente nos puede dar lugar a muchos errores, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar ese movimiento de alto impacto y aprender a utilizar Fibonacci de forma correcta. ¿Lo podemos aplicar a la estrategia que os he enseñado? Por supuesto, pero la base de la estrategia es la que es, ¿vale? Es la que tenéis además en Discord para el que quiera verla. Y en el caso de utilizar Fibonacci lo que tenemos que hacer es utilizarlo como extra, ¿vale? Como acompañamiento. La idea es utilizar Fibonacci para optimizar algunos patrones, buscar entradas un poquito más ajustadas, buscar stop loss incluso un poquito más ajustados. Necesitamos que Fibonacci se adapte a nuestra estrategia, no cambiar la estrategia para que se adapte a Fibonacci, ¿vale? Entonces ya os digo que puede ser una herramienta muy potente si además lo acompañamos de ese análisis técnico, que en este caso está bien marcado, bien delimitado en este caso la estrategia de trading, y a partir de ahí vamos a poder utilizar Fibonacci como acompañamiento, que ya me habéis estado viendo como últimamente lo he empezado a implementar en algunas ocasiones. Y oye Scott, ¿qué es eso de las expansiones de Fibonacci que has comentado antes? Ya me lo pregunto yo por si alguno se lo estaba preguntando. Pues de forma muy breve, ya estamos terminando, no os preocupéis. Las extensiones o expansiones de Fibonacci no son más que otra herramienta que se utiliza para predecir niveles de soporte o resistencias, pero en este caso se utiliza para calcular cómo de lejos puede viajar el precio después de que se determine un retroceso. En esencia, los retrocesos de Fibonacci, en este caso la herramienta que estamos hablando todo este tiempo, se usan para encontrar el momento de arranque del nuevo impulso tendencial, y los niveles de extensión de Fibonacci, que son estos, se utilizan para apuntar el final de ese movimiento, ¿vale? En primer lugar tendremos que hacer uso de los retrocesos de Fibonacci, en este caso buscando una entrada a favor de la tendencia, como podéis ver ahí en este caso en el punto B,
y como ya hemos comentado buscaremos el primer objetivo en la zona de Fibo 0, pero la pregunta es si esa operación la podemos extender. Pues claramente sí, como bien os digo, y gracias a esta herramienta de la expansión de Fibonacci podemos marcar puntos más alejados, como mencionábamos antes, siguiendo el planteamiento matemático de dónde podría llegar ese precio. Veamos un simple ejemplo con el gráfico y ya con esto terminamos. Y es que como podéis ver, al igual que en este caso con las extensiones, también tenemos Fibo 138, Fibo 50 y Fibo 168. En este caso las expansiones son estas, ¿vale? Son niveles donde el precio puede venir a parar como extra, ¿vale? Como bien os digo. Y bien, hasta aquí la presentación sobre Fibonacci, ya sí que sí, ya finalizamos, ¿vale? Ya habéis visto cómo es una herramienta bastante interesante, con aplicaciones bastante objetivas que podemos utilizar como acompañamiento de nuestros análisis. En este caso no es lo mismo que las ondas de Elliott, que dejaban una interpretación ahí al aire mucho más abierta, en este caso se está centrando en datos objetivos mucho más interesantes, pero, eso no es todo, y es que ya sabéis que me estoy guardando otra clase para el tema de la estrategia. Ya he estado ahí haciendo algunos pequeños avances con esa estrategia de apertura, pero ya os digo, vamos a estar viendo también cómo vamos a poder aplicar esto a nuestro nuevo sistema de scalping, ¿ok? Vamos a estar viendo cómo vamos a poder aprovechar esos movimientos tendenciales para poder aprovechar en este caso Fibonacci, tanto para buscar las entradas como para buscar correctas un correcto posicionamiento en este caso del stop loss y del take profit. Ya os digo, dejo por ahí reservado el tema de la estrategia de trading, ya sabéis que estaremos pendientes de hacerlo, en este caso la estrategia de day trading, una estrategia de apertura para las acciones, y a partir de aquí pues estaremos trabajando por supuesto con esta herramienta también en los directos, ya os digo, de forma complementaria a las bases de la estrategia que ya conocemos. Y ahora sí que sí, llegamos hasta aquí, finalizamos ya, ¿vale? Sé que han sido más de 20 minutitos de clase, pero bueno, era necesario que veamos Fibonacci con claridad. Quiero que veamos toda la usabilidad que puede tener. Quiero que quede claro que es una herramienta extra y por supuesto pues ver ahora, a partir de ahora los directos, trabajar con ello y ver cómo lo podemos obviamente implementar. Así que por supuesto agradezco muchísimo vuestra atención, ya sabéis que podéis contactar con nosotros y seguiremos trabajando con ello actualmente, ¿vale?